Muy buenas tardes, otra vez un gusto estar aquí juntos, reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Gracias por este tiempo que se dispone para que estemos reunidos, ¿no? Para que podamos alabar, cantar al Señor, aprender de su palabra y expresar de nuestra gratitud y nuestra adoración también. Antes de empezar este pequeño estudio bíblico, ¿qué les parece si oramos un momentito? ¿Okay? Vamos a disponernos y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde por reunirnos, gracias por tu presencia, Señor, y por darnos tu palabra, de la cual podemos aprender y aprender de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento y que nos ayudes a comprender, a conocer, a saber más de ti por medio del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Marcos. Libro de Marcos capítulo 4. Y vamos a leer, vamos a estudiar desde el versículo 35 al 41. ¿Okay? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Ese es el texto que vamos a estar leyendo. Ahí hay un subtítulo que dice: Jesús calma la tempestad. Entonces ese es el texto que vamos a estar leyendo. Dice calma la tempestad, pero en realidad fue más que calmar la tempestad. Tú puedes calmar a alguien que, digamos, está teniendo un momento difícil y lo calmas, pero lo que Jesús hizo fue más que calmarlos, mucho más que calmar la tempestad. Demostró su autoridad, una autoridad absoluta sobre la naturaleza en este caso. Entonces eso es lo que vamos a leer. A propósito, los subtítulos, está hablando de Jesús calma la tempestad, los subtítulos, los versículos, los capítulos no forman parte del texto original. ¿Okay? Del texto original, eso fue agregado mucho después para que pueda ayudarnos en la lectura o el estudio de la Biblia. Si no me crees, pregúntele a tu pastor, pero eso fue así. Ok, muy bien, entonces vamos a leer lo que dice Marcos 4, del verso 35 al 41, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Ahí está. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Marcos 4, del 35 al 41. Cuando vemos el contexto, ¿no? El contexto de esto que acabamos de estudiar, vamos a ver al Señor Jesús, que ha estado teniendo un tiempo profundo de enseñanza a la multitud y especialmente enseñanza a sus discípulos. Ya el Señor ha tenido un día largo de bastante enseñanza, y si tú ves ahí en Marcos 4, ¿no? Lo que está anterior a lo que hemos leído, vas a ver que él estaba enseñando, por ejemplo, en parábolas. Muchas parábolas ha estado enseñando. Pues bien, ahora, después de haber enseñado, lo que viene es esta historia. Y es interesante porque en el discipulado de Jesús vamos a ver que el Señor enseña, el Señor transmite información, pero luego Él va a probar. Él va a querer poner a sus discípulos en el campo para probar lo que ellos están aprendiendo. En este caso, para probar su fe. ¿Les cuento? Entonces, esta historia, Jesús calmando la tempestad, es una historia de fe. Tiene que ver mucho con fe, con probar la fe de aquellos que están siguiendo al Señor. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos la enseñanza que da Jesús, está enseñando,
Pero luego va a haber un momento en que Él pues va a probar la fe de ellos, ¿no? Cómo están ellos respondiendo y cómo están ellos aplicando las enseñanzas que ellos han estado aprendiendo. Bien importante eso, en el discipulado del Señor. No solamente es la adquisición de conocimientos, sino la puesta en práctica de estos conocimientos o de estos principios que estamos aprendiendo. La puesta en práctica en situaciones de la vida real. En este caso, una gran tormenta. Puesta en práctica. ¿Okay? Entonces, el texto dice, ¿no? Aquel día, o sea, se refiere al día que ha estado enseñando desde la mañana, y aquel día cuando llegó la noche, quiere decir que ha enseñado todo el día. Y ya en la noche les dijo, pasemos al otro lado. Jesús le dice a sus discípulos, les dice así, ¿no? Pasemos al otro lado, él le dice. Ahora, ¿sabes qué? Alguna de las cosas que son fascinantes acerca de la vida cristiana, del cristianismo, se encuentran en estas palabras de Jesús, ¿no? De pasemos al otro lado. Si lo ves ahí cuando dice pasemos, el Señor está incluyéndose ahí. Él está incluido ahí. O sea, una de las cosas fascinantes en la vida cristiana es que tú nunca estás solo. ¿Te das cuenta? Que nunca estás solo. Que en donde estás yendo, el Señor está allí. Porque Él dice, mira, pasemos al otro lado. O sea, hay un sentido tanto de compañía como también de dirección. Porque Él dice, al otro lado. Entonces, estas dos cosas. Un profundo sentido y más que sentido, una realidad de la compañía de Jesús en la vida del que le sigue. Y la otra es un sentido pues de dirección. Pasemos, tiene que ver con estar juntos, pasemos y moverse, ir hacia el otro lado, o sea, el sentido de dirección, de avance. Estas dos características son muy buenas, muy reconfortantes. Saber que tienes un sentido de dirección en la vida. Que si tú vives como una barca, pues estamos yendo hacia un punto con Jesús, y que no estamos yendo solos. Entonces eso es muy, muy importante. Eso es muy importante, ¿ok? Entender eso, ese que no estamos solos y que a donde la barca, donde vayamos con la barca, al otro lado, más allá, a una nueva experiencia, a un nuevo lugar, quizás a algo nuevo que vamos a conocer, no vamos solos, sino estamos yendo con aquel que nos dice, pasemos juntos hacia el otro lado. Estamos yendo con el Señor, ¿ya? Y no estamos yendo solos. Y no importa lo que suceda, ahora que se está hablando de la nueva normalidad y todo ello, que va a implicar cambios definitivamente, sea lo que sea, vamos a estar con el Señor. Sea lo que sea, y eso es muy, muy reconfortante. Esto es muy reconfortante, ¿no? Pasemos, entonces, en el sentido de compañía y también el sentido de dirección. Cuando estamos caminando con Jesús. Entonces Jesús le dice así, ¿no? Pasemos al otro lado, y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. O sea, al iniciar el día, el Señor Jesús estaba predicando junto al mar, y de repente llegó muchísima gente, una gran multitud, que Él tuvo que entrar en una barquita, y desde el agua Él empezó a predicar a la multitud que estaba en la orilla. ¿Cómo sabes eso? Eso lo sé porque dice aquí en Marcos 4:1. Ahí dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de Él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces, así es como Jesús les estaba enseñando. ¿Okay? Entonces Él ha estado en la barca, y dice el texto aquí, volviendo otra vez a Marcos 4:36, que se lo llevaron tal como estaba. O sea que ya estaba en la barca Jesús, ya no hubo necesidad de que después que despidieron a la multitud tuvieran que ir a un pueblo, de repente a comprar comida, nada. Todo parece que lo tenían listo, y así como estaba, se despidieron, se lo llevaron. Se despidió el Señor el Señor Jesús, pues de la multitud, ¿no? Entonces, yo sí, que estaba estudiando este texto, me preguntaba cómo se despediría Jesús de la multitud, ¿no? Es de hecho que hay una oración final, ¿no? Es una oración, y ora y bendice a la gente.
Pero yo me preguntaba si el Señor hacía así como hacemos nosotros, ¿no? O habría algún gesto que hacía. Creo que aquí en Guadalajara, depende de cada cultura. Cuando vinimos a Guadalajara tuvimos que aprender a hacer algunos gestos con la mano. Uno de ellos creo que hacen así, creo que significa gracias, algo así. Y entonces, antes con mi esposo y yo estábamos practicando porque no nos salía, teníamos que hacer así, así, pero finalmente ahora sí ya nos sale así como ese gracias. Así que dependiendo de cada cultura es la manera en que la gente se despide, ¿no? Y cómo se ha despedido Jesús no sabemos, pero sí que Él se despidió de la multitud. Y entonces los discípulos se lo llevaron, ¿no? Así como estaba, dice, en la barca. Ha debido de estar bien cansado el Señor. Porque mira, ya está anocheciendo, ha estado predicando todo el día, horas. Ahora, fíjate lo que dice el texto. También había otras barcas, ¿ok? También habían otras barcas allí. Pero solo en una de estas barcas estaba el Señor, ¿no? Estaba el Señor presente, físicamente presente. El verso 37 nos va a decir, pero de repente, o sea, de un momento a otro, se levantó, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ok, entonces los discípulos han estado en la barca con el Señor y se han despedido y entonces ellos empiezan a ir mar adentro. Ok, están yendo mar adentro, hasta ahora todo está bien, están navegando mar adentro, al otro lado. Jesús le dijo, pasemos al otro lado, pero de repente, súbitamente, se levanta una gran tempestad de viento, una gran tormenta. Y bueno, esta tempestad de viento, dice, echaba las olas, mira lo que dice, echaba las olas de varios metros. Echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Sabes que cuando Marcos escribe esta historia y él lo hace en el idioma griego? En el idioma griego se utilizan una serie de palabras que nos hace entender que esta no era una tormenta cualquiera. La traducción dice una gran tempestad, pero fue mucho más que eso. Las palabras, la traducción no alcanzan a describir la magnitud de esta tormenta. Esta era una mega tormenta. Una mega tormenta. Ahora, una cosa interesante, ¿sabes qué? Es que normalmente en el lago de Galilea o el mar de Galilea, como también se le conoce, las tormentas sucedían durante el día. No tanto así durante la noche. Los pescadores salían en la noche. Pero las tormentas ocurrían durante el día. Y si ocurrían en la noche, no ocurrían pues tormentas de magnitud grande. Sin embargo, como hemos leído, ya llegó la noche. Y se levantó esta tormenta, que era una tormenta monstruosa, enorme, gigante, una mega tormenta. Y dice, de tal manera, ¿no?, que echaba las olas en la barca, de manera que la barca ya se anegaba. Hace algunos años atrás, los arqueólogos descubrieron, me parece que en la parte norte del mar de Galilea, descubrieron una embarcación, una barca de pescadores, que databa cuando lo pusieron, lo vieron y lo probaron con el carbono 14, databa esto del primer siglo. Entonces es el tiempo alrededor en que Jesús estuvo allí en Galilea. Y la barca medía 8 metros y medio, y era una barca pues con una capacidad por lo menos como para 15 personas. Y tenía también para 4 remos. Ahora bien, muy posiblemente que Jesús haya estado en una barca así como esta, o quizás aún un poco más grande, pero por lo menos ha debido estar en una barca como esta, ¿no? Con 4 remos de 8 metros y medio más o menos, como para 14, 15 personas. Y pues es interesante porque cuando pensamos en la tripulación que estaba en esta barca, la tripulación que estaba en esta tripulación habían pues pescadores. O sea, por lo menos 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores de oficio, gente con experiencia, ¿ya? Gente de experiencia en las labores del mar, con experiencia en navegación, con experiencia en tormentas y con experiencia en navegar en ese lago, porque ahí era donde trabajaban.
Y sin embargo, lo interesante es que cuando se levanta estas olas tan grandes, dice lo siguiente, que el barco se anegaba. O sea, a pesar de todos sus esfuerzos que estaban haciendo los discípulos, y especialmente aquellos que eran los expertos, el barco se estaba anegando. Ahora dice el verso 38, mira, él estaba en la popa, o sea Jesús, en la parte de atrás, y estaba durmiendo sobre un cabezal. Había un ladito y el Señor estaba durmiendo ahí, en medio de la tormenta. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, le dicen todos ellos, incluidos los expertos, ¿no? Le dicen así, no tienes cuidado que perecemos. En Mateo cuando registra esta historia, él dice que lo despertaron al Señor gritando, Señor, ¿no te importa que morimos? Le dicen así, ¿no? Entonces, todos, no solamente le dijeron unas palabritas, o sea, hubo todo un conjunto de palabras. Señor, maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que nos morimos? Señor, sálvanos, le decían también. Sálvanos, no te importa que nos morimos. Entonces, era un momento de locura, un momento de pánico entre los discípulos que estaban en la barca, incluyendo a los que eran pescadores. Y hay un problema interesante. Cuando el experto está asustado, imagínate el resto. Hace unos años atrás, yo recuerdo que leí un artículo en una revista de National Geographic acerca de un hombre que iba a atravesar África, el continente africano, de este a oeste. Y pues él tiene un guía que lo va a ayudar en esa travesía, y hay personas que inician con él el viaje y personas que le ayudan a cargar equipaje, equipos fotográficos y todas esas cosas. Después de meses de estar caminando, llega a un punto en la selva, en África, un punto en que se llamaba el Mar Verde. Y este Mar Verde no era de agua. Era una zona donde todo era verde, pero no de árboles, eran como tallos enormes, tallos gigantes, como digamos, como si fuera carrizos, ¿no? Carrizos, tallos, o junco, tallos de junco, y ellos se internaron ahí. Y el guía les dijo, ¿saben qué? No se van a asustar, vamos a salir vivos de acá. Y bueno, pues entraron ahí, y todo a su alrededor era verde, todo era verde. Todo. Y el guía iba adelante con machete, cortaba con los machetes 8 a 10 horas cada día cortando. Dice que los primeros días este explorador y los hombres que lo ayudaban estaban pues bien, ¿no? Nos dijo que vamos a salir, pero conforme pasaban los días se empezaban a llenar de miedo y de pánico. Y el experto que iba adelante decía, no se asusten, vamos a salir de esta, yo conozco. Y él seguía dándole machete 8 a 10 horas cada día. Llegó un momento en que la gente estaba en pánico, pero también a la vez fue cuando ya ellos empezaron a salir de allí. El guía, el experto, los sacó de ese lugar a puro machete, después de días. Ahora, en esta barca habían 4 expertos. Había por lo menos 4 expertos, 4 pescadores. Y ellos estaban también asustadísimos, muy asustados. Imagínate cómo estaría el resto de los discípulos que no eran expertos, que no eran pescadores. Así que esto era una situación bien difícil para todos ellos. Y en contraste a esto, el Señor estaba durmiendo. El Señor estaba descansando. Interesante, ¿no? En contraste a esto, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba descansando. Ahora, todavía había tormenta. Era de noche. Y todavía había tormenta. El barco se estaba hundiendo. Y el Señor está descansando. Alguien sugirió que estaba muy cansado. Y yo no creo, él sí creo que ha estado cansado, pero creo que el hecho de dormir en la tormenta tiene implicaciones mucho más profundas que estar solamente cansado. Creo que el Señor nos ha tratado o estado tratando de enseñarle a sus discípulos que aún en medio de la tormenta Él puede descansar. Él tiene el control absoluto de lo que está sucediendo alrededor. Porque Él es el Señor de las tormentas incluso. Entonces Él está descansando mientras los discípulos están todos asustados. Cuando leía esto, ponía a pensar, quizás nosotros también estemos
pasando o experimentando algún tipo de tormenta, que no necesariamente tiene que ser una tormenta relacionada con un fenómeno meteorológico o algo de la naturaleza, pero puede ser una tormenta como consecuencia de, no sé, de repente alguna enfermedad, la situación misma que estamos viviendo, que para muchos es una situación muy, muy difícil, quizás pérdida del trabajo, quizás las tormentas sean de relaciones personales, quizás en el matrimonio, en el hogar, en la casa, ansiedades, preocupaciones, todas esas cosas. Y como los discípulos, ¿sabes qué? A veces podemos estar un poquito desesperados, bueno, bastante desesperados. Pero tenemos que recordar algo. Esto, por lo cual ellos están pasando, es una prueba de fe. ¿Recuerdas? Al comienzo hablamos de esto. Esto es una prueba de fe. Ahora, todo lo que ellos han ido aprendiendo tienen que ponerlo en práctica. Todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en estos años, algunos de los que ya tenemos años siguiendo al Señor, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído en nuestros devocionales diarios, pues tenemos que ir poniéndolo en práctica. Tenemos que ponerlos en práctica. Y le dicen al Señor, mira cómo lo despiertan. Le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te importa que nos morimos? Si te fijas, hay una mezcla de solicitud de ayuda, pero a la vez como un regaño, como que lo están regañando al Señor, como que no te importa lo que estoy pasando, no te importa que nos morimos, le están diciendo al Señor. Esta es la única vez en la Biblia en los evangelios en que se menciona a Jesús durmiendo. Es la única vez que se menciona a Jesús que estaba durmiendo en los evangelios, pero mira la manera en que lo despiertan. Mira la manera en que lo despiertan. No te importa que nos estamos muriendo. Entonces, cuando estamos pasando por tormentas, a veces aflora, a veces surge dentro de nosotros una mezcla tanto de una solicitud, de un pedido de ayuda, como a la vez también de una especie de regaño, como de decirle, Señor, pero no te importa lo que me ha pasado, pero ¿por qué permites esto? Yo estoy seguro que muchos de nosotros, en estos tiempos especialmente, han pasado por situaciones así, o están pasando por situaciones así. Ahora, fíjate lo siguiente, es bien interesante. Entonces el Señor, estamos en el verso 39, Él levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Así le dijo. Entonces Él se levantó, porque estaba durmiendo en medio de la tormenta, con todo el significado y la implicancia que eso tiene y la enseñanza que eso tiene. Él se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Así, reprende al viento y le dice, cállate, enmudece. ¿Sabes qué? Es interesante porque las palabras que Marcos usa para describir esta historia, hay palabras que él usa que son palabras que te van a hacer pensar en más de lo que aparentemente pareciera que sucedía. Esta palabra, por ejemplo, cuando Jesús se levanta y reprende al viento, esta palabra reprende es la misma palabra que se ha usado ya 2 veces antes cuando Jesús reprendía a algún espíritu, a algún demonio. Y Jesús utiliza la misma palabra cuando Él se levanta y reprende al viento. Viento, la palabra griega para viento y espíritu es la misma, por si acaso. Bueno, está ahí, bueno, pues es viento, pensaría yo. Pero luego Marco dice que Él reprende al viento. Entonces te hace pensar en que quizás haya habido algo más
que solamente un fenómeno natural. De hecho, ha habido un fenómeno natural que ha estado causando problemas, pero quizás haya habido algo más que eso.